Bien, vamos a ver hoy una clase muy importante, lo que vendría a ser cómo crear diseño responsivo, o sea que nuestra página web se adapte a diferentes tamaños de pantalla. Lo que tenemos en el Classroom vendría a ser la clase 6 de CSS4, lo que corresponde ver. Bueno, acá tenemos tres archivos. El primero, bueno, es la presentación, es cortita, no hay mucho. Lo que sí vamos a trabajar mucho es con ejemplos, con código. Entonces para eso vamos a usar este link para descargar los archivos que vamos a usar en la clase. Y acá dejo un enlace en una parte de la clase vamos a crear un snippet, ya lo voy a explicar de qué se trata, para qué sirve. Y acá tengo una copia, digamos, del código para que podamos usarlo, digamos. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a hacer sería descargar ese archivo que me lleva bien al directorio. Ustedes hacen clic en la flechita acá que le sale y le dan donde dice descargar. Y va a empezar a descargar la carpeta. Recuerden que esto está comprimido, ustedes tienen que después usar un programa para descomprimir, pueden usar WinRAR o cualquier otro. Yo voy a pausar el video un poquito hasta que termine de descargarse. Bien, ya se terminó de descargar y ahí me está llegando ya el archivo. Y bueno, voy a ir abriendo la teoría que sería esta. Es muy cortita la presentación. Como le digo, más que nada vamos a ver el desarrollo de código. El Web Design Responsive o Responsive Web Design es la forma, digamos, que hoy en día los usuarios pueden usar diferentes dispositivos para navegar. Tenemos tablets, celulares, televisores, son algunos de los tantos dispositivos que salen. También tenemos smartwatch, que son dispositivos que se usan en los relojes de mano. Entonces, tenemos que tener una solución para todos esos usuarios que quieren acceder a nuestra página web desde diferentes dispositivos. Forma de crear un sitio web responsive. Bueno, de las formas tradicionales, teníamos sitioweb.com, digamos, esa sería la página para computadoras, como quien diría la versión desktop, digamos, la versión normal. Después empezaron a salir los celulares, entonces se creó el sitio m.sitioweb.com, no sé, la M hacía referencia a que era móvil, o sea, era para dispositivos móviles. Entonces, cuando el usuario entraba a esa página, se cargaba el sitio de una vista diferente porque era otro sitio, era como una copia, digamos, pero con diferentes ubicaciones de los elementos. También después le agregaron la palabra mobile, pero es lo mismo que poner una M, hacía referencia que era otro subdominio, digamos, del dominio original, para tener una copia para verlo en celular. También para tablet y así para cada dispositivo empezaron a crear, pero esta forma no era una forma óptima, ya que cada vez que alguien tenía que ingresar a un sitio, tenía que fijarse si era un celular, tenía que poner M y eso incluso hacía que necesite más programadores, uno que te programen para el sitio versión normal y otro para el sitio versión pantalla más chica. Entonces, la ventaja de usar un sitio web responsive, entonces ahí viene la palabra que responde. El sitio web responsive siempre será bien visto por Google para su indexación, digamos, o sea, porque hace un tiempo ya que Google, digamos, si tu sitio no se adapta a diferentes pantallas, te va excluyendo de los primeros lugares de resultados. También un sitio responsive es más rápido porque ya se adapta al tamaño de pantalla y va cargando lo que necesite cargar. Y otra de las cosas que vamos a ver también es que podemos manejar diferentes tipos de imágenes para diferentes tipos de pantalla. Entonces, para un celular usaremos imágenes pequeñas con un peso pequeño y para pantallas más grandes usaremos imágenes más grandes, pero ya será de acuerdo al dispositivo que esté accediendo a nuestra página. Tenemos velocidad y buena indexación, digamos, o sea, buen posicionamiento de las búsquedas son claves para aparecer en los primeros lugares. Entonces, con un sitio web de responsive obtenemos esas ventajas. Para poder crear o poder hacer que nuestro sitio sea responsivo, tenemos que aplicar los que serían los media query, que es lo que vamos a hablar hoy en todo lo que vamos a ejercitar, digamos, en esta parte teórica. Y como les decía al comienzo, todos los materiales que vamos a usar están en el material de la clase. Ahí está el código para crear el primer snippet y además el archivo que acabo de descargar, que es el que voy a usar ahora en clase. Bien, esto sería toda la presentación. Como le digo, todo se va a basar ahora en lo que vamos a
vamos a preparar. Bien, entonces se van a donde se descargó su archivo y le puedo poner extraer aquí, a ver cómo se extraen. Ahí está, se extrae Responsive Web Design la carpeta, hago doble clic y ahí está todo el contenido. Entonces vuelvo para atrás y esta es la carpeta que quiero usar. Ustedes la pueden copiar. Yo voy a ver si lo tengo ya o no lo tengo. En su carpeta principal, sí, acá la tengo. Pero lo que voy a hacer, voy a eliminar todo esto y lo voy a pegar acá. Así está de cero. Bien, entonces esta carpeta la abrimos con el Visual Studio Code, como siempre la abrimos. Y una vez que estemos una vez que se abra, vamos a entrar al index.html y vamos a lanzar el iServer. Entonces ya saben, en este caso ustedes no van a escribir archivos de HTML, simplemente vamos a trabajar con hoja de estilo y vamos a ir viendo cómo se comporta nuestro diseño responsivo con este ejemplo. Bien, una página simple, tiene solamente estos títulos. Y entonces vamos a ir aplicando por cada caso una hoja de estilo diferente. Bien, entonces vamos a ir a primeros pasos. O sea, para hacer esta parte, sería esta que está acá, que dice primeros pasos, y tiene esto, un div con 2p, dos párrafos y nada más. Entonces vamos a crear otra hoja de estilo. Si se fijan acá en la hoja de estilo tenemos Normalize y Style, son las dos. Ahora vamos a crear una más, acá abajo, que se vayan, bueno, la vamos a linkear. O sea, antes de crear ya la voy a linkear. Va a estar en la carpeta CSS y se va a llamar 01.css. Pero esto no existe acá, fíjense que acá no existe 01. Entonces una forma de crear, o sea, yo también puedo venir acá, hacer clic derecho y poner New File y crear 01.css. Y otra forma, que lo voy a hacer ahora para ser más rápido, es aprieto el control, la tecla la control, la tengo presionada y luego presiono sobre este enlace que se me abre, 01, y le va a salir un mensaje de error porque no existe, dice, no existe este archivo. Desea crearlo y yo digo, sí, crear ese archivo. ¿Y qué hace? Me crea un archivo con ese nombre en esa carpeta y de esa forma me ahorro un paso más. Bien. Entonces acá lo que vamos a trabajar es sobre la clase oferta, que es el div que estaba conteniendo a todo estos elementos. Fíjense acá, el div. Esto es lo que vamos a trabajar con primeros pasos. Bien. Entonces acá le vamos a poner un background color 00446E. Vamos a ponerle un padding. Y lo que voy a hacer una cosita. Voy a dividir la pantalla en dos, así se puede ver mejor los resultados. A ver, así. A ver, de vuelta. Ahí está. Y esto lo voy a achicar. Ahí está. Un padding de 2 rem. Entonces voy a ir guardando los cambios mientras voy trabajando. Así van viendo cómo se va aplicando, ¿eh? Fíjese que a todos los otros se le aplicó porque también tienen la clase de oferta, así que no hay problema. Simplemente vamos viendo cómo se va aplicando. Text Align. De paso ustedes ya saben para qué sirve cada propiedad que vamos usando. Pones el texto al centro. Max width de 80 rem. Bien, entonces esto lo que hace es que me da como digamos un contenedor que yo, bueno, esto va a ocupar hasta el 80%, entonces el resto me está sobrando. Entonces, ¿cómo hago con el resto para que no quede así feo? Para que no quede un costado, digamos, margin 0 auto. Entonces, margin de arriba y de abajo de 0, pero a los costados manejate de forma automática, dándole a cada lado un espacio igual. Entonces, ve, ahí tenemos espacios iguales a los costados, ese margin auto. Ya lo estuvimos usando. Y hoy en día se usa otro que es margin inline y acá le decimos out. Ahí está. Esto es una propiedad nueva que está saliendo ahora. Entonces margin inline se refiere al margin del costado, o sea, del eje X, digamos, de la izquierda y la derecha. Bien. Es lo mismo que si margin auto esto. Margin cero auto, perdón. Bueno, entonces ahora vamos con la etiqueta, perdón, con la clase precio que hace referencia a la etiqueta P. Le damos un font size
de 6 rem y un margin 0 para que le saque todos los márgenes que tenga. Y ahí tenemos, ¿ves? A toda la etiqueta P le he dado ese tamaño, font size de 6 rem. Bien, ¿qué tenemos más? Tenemos la etiqueta precio y ahí la otra es la etiqueta texto, por eso no se modifica, solamente la de precio. Bien. Y ahora sí, vamos a ver un poquito de lo que sería diseño web responsivo. Entonces esto es lo que sería, se usa los medias, las etiquetas medias, perdón, las propiedades medias. Y esto es para los famosos media query que le decía en la teoría. Y yo acá puedo poner, ya vamos a ver en detalle todo esto, pero por ahora voy a usar una propiedad que se llama max width. Y acá sí ya no puedo usar rem, ni em, ninguna otra medida, tengo que usar sí o sí píxeles, tampoco puedo usar porcentaje, nada, tengo que usar todo píxeles. Entonces yo le digo el máximo de pantalla de 600 píxeles. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, puedo ponerle que a ver, el punto oferta, background color, sea color red. Guardo los cambios. Bien. Em, si habilito la consola de herramientas, te lo voy a bajar un poquito más. Ahí está. A ver. La pantalla que tengo ahora, pero esto mejor lo voy a agrandar. Ahí está. La pantalla que tengo ahora, no, esto no se ve mejor así. Voy a cerrar directamente todo esto y le voy a dejar así suelto, mejor. Voy agrandando un poquito más, solo voy a hacer por el costado. Bien. Y luego lo que hago es lo siguiente. Ahí está. Ahí no me estaba funcionando porque le estaba dando mucho zoom. Y entonces ahí si yo voy bajando la medida, hasta llega un punto que llega a los 600 píxeles, fíjense, cambia el color a rojo. Y si me paso de los 600, se queda ahí sin ese color. Bien, entonces ahí ya estamos viendo cómo el comportamiento de media se está haciendo referencia al tamaño de la pantalla que yo tenga. Cuando llegue a los 600 píxeles, cuando sea hasta menos de los 600 píxeles, cambia el color rojo. Si yo subo de los 600 píxeles, ya no tiene el color rojo. O sea, a la clase oferta le aplica este cambio y cuando ya no está, le saca ese cambio. ¿Bien? Eso sería la primera parte, digamos, de este diseño web responsive. Entonces, el cambio que voy a hacer ahora no es el cambio del color, sino le voy a poner un max width de 30 rem. Fíjense que antes tenía un max width de 80 rem, ahora lo voy a hacer más chiquito. Y el precio va a tener un font size de 2 rem. Fíjense una cosa que acá en precio, o acá, perdón, acá en oferta, yo ya tenía un background color y acá lo que va a seguir, esto es seguir manteniendo ese color, o sea, va a seguir siendo colores como tipo azul oscuro. Y a medida que yo vaya achicando la pantalla, va a cambiar acá no cambia el color, sino que cambia la propiedad Mac width, o sea, el ancho del contenedor se va a un 30% y el tamaño de la letra se va a un 2 rem, porque la letra lo tiene en 6 rem. Si yo no hago este cambio, por ejemplo, comento, lo dejo así nomás, fíjense que la letra se va muy grande. Entonces eso es lo que uno va haciendo cuando va haciendo contenido responsivo, lo va adaptando al tamaño de la pantalla. Bien. Otra de las configuraciones que vamos a ver es con el diseño responsivo que nosotros podemos hacer algo que sea del tipo mobile first. Mobile first viene digamos, en cuanto al diseño, que primero yo me centro en el dispositivo, o sea, en la vista de dispositivo. Entonces, tengo algunas imágenes para mostrar. Bien, ¿ve? Entonces siempre el primer dispositivo que se toma en cuenta a la hora de diseñar la página es cómo se ve en el celular. ¿Entendés? Entonces, si vos tenés en claro cómo se ve en el celular, recién ahí empezás a desarrollar cómo se vería en la pantalla más grande, o en la tablet y después en la notebook y así va. Entonces, porque hoy en día esto es muy recomendado porque en la mayoría de accesos que tenemos a las páginas ya es desde el celular.
cada vez usamos menos la computadora y usamos mucho más el celular por el hecho de que la computadora en algún momento no la podemos llevar a todos lados, pues, la dejamos en la casa o la llevamos en la mochila, pero el celular lo tenemos acá rato, entonces si nuestra página tiene un buen diseño en la parte móvil, van a tener muchas ventajas frente a otras que no lo tengan así. Acá tengo algunos este, posicionamientos de las páginas de acuerdo si tienen el diseño de Mobile First. Entonces esto es lo que, bueno, ustedes pueden investigar más por su cuenta. First es lo que quiere decir los móviles primero. Entonces hace referencia a cómo hacemos nuestro diseño. Entonces para trabajar eso vamos acá a crearnos otra hoja de estilo. Yo voy a copiar esta que tengo acá. A la anterior, a 01, esa la dejamos comentada. Le ponemos un comentario. Y a 02, le cambiamos acá el nombre de 01 a 02. Y hacemos un control clic, lo mismo. Creamos el archivo y ahí nos crea. Bueno, guardamos todos los cambios y vuelve al estado que tenía inicialmente. Bien. Entonces acá vamos a aplicar la clase oferta. Y vamos a aplicar background color 00446E, color que estamos usando, padding de 2 rem, text align center. Bien, vamos guardando eso y ya va tomando esos cambios. Y vamos a poner un precio, font size de 4 rem, margin 0. Este margin se lo agrega por defecto a los navegadores y por eso se lo estamos sacando. Bien, entonces esto sería em, la vista. Obviamente que cómo hacemos para que esto se tome en cuenta lo que estamos hablando en Mobile First, es que primero tenemos que reducir nuestro tamaño de nuestra pantalla. Yo lo que voy a hacer ahora, voy a pausar un ratito el video, voy a cambiar la resolución de mi pantalla. Bien, he cambiado la resolución de mi pantalla, si no me iba a ser muy imposible mostrar todos estos cambios. Entonces acá ya tengo el sitio. Lo que le decía que para poder comprobar que esto está funcionando como un sitio web responsivo, lo voy agrandando un poquito, acá lo vamos agrandando para acá abajo, ahí está. Lo primero que tengo que hacer es un tamaño como si fuera de un celular, o sea, lo más angosto posible, ¿ves? Esto estaría emulando lo que sería el tamaño de un celular. Entonces estamos trabajando acá con el ejemplo de Mobile First. Entonces tenemos este diseño como se vería en celular. Entonces en celular se ve bien. Entonces lo que hay que hacer en Modify es empezar a construir los media queries para cómo vería en un celular, en una pantalla, perdón. Sería, digamos, en un- en una computadora, no en ese tipo de pantalla. Entonces lo voy a hacer un costado. Voy a abrir el otro. Bien. Y ahora sí creo que puedo habilitar las vistas de desarrollo. Ahí está. Y con esta barrita voy y aparte acá ustedes van a poder ver los tamaños. Entonces voy a simular que tengo una pantalla más chica. Le vamos a dar unos 500 píxeles. Acá se ve así porque hay una imagen que está sobrepasando, pero usted no le den importancia. Céntrense, digamos que estamos acá como si estuviera el borde. Entonces acá yo le voy a poner un comentario que digo de 0 a 599 píxeles se ignora este media query. Media query así. Entonces, ¿qué es el media query? La etiqueta la propiedad que estamos usando, que es arroba media. Y acá le pongo min width. Entonces, este es el ancho mínimo. Va a ser hasta 600 píxeles. El otro que habíamos visto antes era max width y este es min width. Entonces, acá otro comentario para que quede claro. Esto se aplica de 600 píxeles para arriba. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que yo aplique acá se va a aplicar
a partir de los 600 píxeles para arriba. Entonces, ¿qué yo voy a decir? A la oferta, el max width ahora va a ser de 40 rem. Bien, le voy a dar un bandwidth de 40 rem y ¿qué más? Y le voy a dar un margin 0 auto. Margin, esto para centrarlo, 0 auto. Bien, entonces ya tengo acá una propiedad. Bien, guardo los cambios y yo estoy en el ancho de 522. Entonces voy subiendo y fíjense ahí la diferencia. Quizá lo mejor sería deshabilitarlo. Ahí está. Ahí creo que se ven igual las medidas. Ah, sí, acá en el costado superior derecho de mi pantalla van a ver que ahí aparecen las medidas que van cambiando. Bien, entonces ya estoy en 700, 700, 600. Cuando llego a... perdón, tenemos que ser así. Acuérdense que estamos en diseño mobile first, entonces primero el celular. Entonces estoy acá, comienzo en 500 y cuando estoy llegando a 599, bueno, no voy a ser exacto porque no puedo mover exactamente el mouse hasta ahí. Y ya en 600 o pasándome de 600, fíjense cómo cambia el contenedor, ¿eh? Ya no ocupa toda la pantalla, sino solamente ocupa un pedacito y el resto lo divide en los márgenes que me quedan. Bien, estos serían 600 píxeles, o sea, de 600 píxeles para arriba. Entonces yo puedo agregar otro media query, porque supongo que esto sigue creciendo, esta página sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y este ya me queda muy chiquito, digamos, mi contenedor. Acá me queda mucho espacio libre a los costados. Entonces, entonces yo aplicaría otra etiqueta media, otra propiedad media, perdón, la tengo con etiqueta. Y también lo mismo, min width, porque estamos trabajando con mobile first. Entonces, 800 píxeles. A los 800 píxeles, ¿qué va a pasar? Le voy a decir que la oferta tenga un max width de 60 rem. ¿Ve? Entonces yo guardo estos cambios y fíjense, cuando yo voy creciendo, dice más de 800. Tengo, perdón, eso estaba acá. Vamos a desactualizar, no sé si toman los cambios. Ahí está. Entonces tengo, a ver, ahí está. 600, tengo hasta ahí, tengo mi contenedor. Y si subo más, ahí aumentó, ¿ve? Si subo de los 800, aumentó, fíjense. Estoy en 700, 760, 780, 794, fíjense ahora, 800 y ve cómo cambió. ¿Ve? Entonces ahí esa diferencia del contenedor que se hace más ancho y después se hace un poco más ancho todavía, eso es el diseño web responsive, pero orientado primeramente a los celulares. ¿Por qué? Porque si yo saco todo este código, fíjense, lo voy a dejar comentado. A ver, control Z. Voy a eliminar, lo voy a borrar un ratito y guardo. Fíjense que mi celular está orientado o está predeterminado para vista celular. Pero si yo agrando la pantalla, agrando, 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 agrando todo lo que quiera, digamos, no está respondiendo de una forma correcta, digamos, de lo que sería el diseño web responsivo. Entonces está como muy personalizado para celulares, pero no para computadoras. Entonces se agregan las media queries se agregan para que puedan responder a la vista de diferentes dispositivos. Entonces si ahí actualizo, a ver, no está tomando los cambios. A ver, vamos de vuelta. No sé, puede ser que la combo se haya tildado un poco. Bien, ahí están tomando los cambios. Fíjense que si achico más, tengo el tamaño por defecto. Y si voy agrandando, el contenedor se va desplazando más. Y así. Bien, entonces ya tengo estos dos cambios en 600 y 800. Y fíjense en el orden. Como estamos haciendo primero para dispositivos móviles, comenzamos en la medida más pequeña y luego ponemos la medida más grande y así. O sea, siempre va de menor a mayor.
No podemos poner este 800 arriba porque ahí se va a aplicar mal los cambios. Siempre en dispositivos móviles vamos de menor a mayor. Ahora vamos a implementar lo que sería lo contrario, sería desktop. Desktop first. Sería en caso primero el escritorio. O sea, primero generarme la vista para pantallas grandes y después generarme la vista para celulares. Esto era de la forma que se empezó a usar porque primero se navegaba todo en computadoras, pero hoy en día ya se pone como requisito que hagas primero para dispositivos móviles y luego para computadoras. Entonces, bueno, después los pueden investigar más detalle, pero bueno, vamos a la práctica. Entonces vamos a clonar nuevamente esta línea. La anterior la comentamos y este va a ser 03 y lo vamos a abrir. Creamos el archivo. Bien. Entonces acá guardo los cambios. Fíjense si guardo los cambios, vuelve todo como estaba anteriormente. Entonces vamos a trabajar con este desktop fields, nos vamos a centrar en esos resultados. Y el comentario, bueno, oferta, background color, va a ser prácticamente lo mismo que estamos haciendo, 00446E. ¿Qué más tenemos? Un padding 2 rem, text align center, max width, ahora le vamos a dar max width de 60 rem. Fíjese que ahora sí le doy este tamaño grande y margin set auto porque ahora yo estoy empezando a desarrollar desde la vista grande hacia la vista pequeña. Bien, entonces acá ya tengo una pantalla, digamos, bastante grande, si tengo 1032 píxeles y entonces se considera que esto es una pantalla grande, entonces estamos desarrollando para la vista, primero para la vista de computadora. La etiqueta precio, le vamos a decir que tenga un font size de 4 rem y un margin de 0. Le sacamos esos márgenes que tienen por defecto. Muy bien. Y ahí está quedando nuestra vista. Ahora lo que hacemos ahora es crear nuestro media query, pero para la vista de celular. Cambios para la vista móvil. Mobile. Bien. Entonces, somos lo mismo, la propiedad media. Y ahora no usamos min width, sino usamos max width. Esto sería para el diseño responsivo en pantallas grandes. O sea, de pantalla grande ahora pasamos a pantalla pequeña con max width. Cuando tenga un máximo de 600 píxeles, o en otras palabras, esto sería de los 0 píxeles hasta los 600 píxeles. O sea, todo esto va a entrar desde el 0 hasta el 600 píxeles, se va a aplicar este cambio. Entonces le digo que oferta, tengo un max width del 100%. ¿Bien? Que tome todo el ancho de la pantalla. Entonces voy cambiando. Fíjense que estoy en 1000 píxeles, así que hay que bajar bastante. 600, 800, 700, 700, 690, 600 y moneda. Y cuando tenga menos de 600, ahí, fíjense cómo cambió. Fíjense, ahí tengo todo, no tenía cubierto toda la pantalla, tenía un margen todavía. Y cuando voy bajando, ya me toma, si estoy bajando a los 600, ya me toma todo el tamaño. ¿Bien? Ya me toma todo el tamaño. O sea, se queda sin contenido, sin margen a los costados, digamos. Por eso toma un matte width al 100%. Dice, ocupame todo el espacio disponible. Entonces en la vista celular. ¿Bien? Entonces voy a volver a agrandarlo un poco más. Y lo que puedo también aplicar, digamos, otras reglas. ¿Se acuerdan que habíamos aplicado los 800 píxeles en el caso anterior? Y habíamos
teniendo en cuenta que en la vista, primero dispositivos móviles, tengo que comenzar de menor a mayor. Entonces, acá hubiera puesto, digamos, los 800. Pero en la vista que estoy haciendo para computadoras, primero van las medidas más grandes arriba. Entonces, si quiero agregar el de 800, entonces pongo media, max width de 600 píxeles, perdón, de 800 píxeles. ¿Qué va a pasar? Le digo que en 800 píxeles el punto oferta, la clase oferta, tengo un max width de 40 rem. Bien, entonces ya le doy un rem ya más definido en 40 rem, un width de 40 rem. Entonces tengo acá 900 píxeles, 900 y llego a los 800, me falta un poquito menos. Ahí estoy pasado, recuerden que ahí está, ¿eh? Entonces cuando llego a menos de 800, o sea, de 800 para abajo, ahí cambia, ¿eh? O sea, el cotero que yo tenía se hace más pequeño. Tenía uno de 60 rem y paso a tener uno de 40 rem. Y voy bajando más y llega un punto donde ya no tengo márgenes. Fíjense ahí, menos de 600, ya completa toda la pantalla y toma el max width. Entonces de esa forma vamos trabajando, por ejemplo, de la vista PC, sería esta, la vista tablet, podríamos decir que sea la menos de 800, y la vista celular, que sea la vista de 600. Entonces de esa forma se va viendo mi contenido. Te lo voy a subir un poquito más, arriba de los 1000. Ahí estamos. Lo que tendremos que ver ahora es media query entre dos tamaños. Una de las cosas que quisiera aclararles es que si ustedes trabajan con max width, no usen después min width y al revés, si usan mid width no estén mezclándole con max width, hablando de la propiedad media. Porque si ahí estamos mezclando primero móvil y después primero desktop. Entonces como que no nos estamos diciendo a cuál de las dos estrategias queremos usar. Pero si en algún momento queremos mezclar los dos, se puede hacer de una forma. Entonces eso lo voy a hacer en otro ejemplo. Comento el anterior. Y acá le pongo CSS4. Doy clic. Ahí está. Que me cree el archivo. Y bueno, la clase oferta. Background color. 00446E. Padding 2 rem. Text Align Center. Guardo los cambios, guardo todos los cambios. Bien, entonces tengo media query entre dos tamaños, hasta ahora tengo eso. Perfecto, la etiqueta precio. Le vamos a decir que tengo un font size de 6 rem y un margin 0 auto. Bien, entonces ya tengo en mi vista para esta pantalla. Entonces yo quiero mezclar min width y max width en una sola propiedad media. Entonces puedo poner un comentario acá que va a ser de 600 píxeles a 800 píxeles. Estoy trabajando con las medidas que estamos usando de prueba. Luego cada uno ya lo voy a mostrar que son las estándares para usar. Pero por ahora usamos 600 y 800. Entonces media y pongo acá un min width de 600 píxeles. Y pongo la palabra and para agregar otro más. And max width de 800 píxeles. Bien, y ya. Entonces voy desde los 600 píxeles hasta el máximo de 800, ¿eh? Entonces ahí uso min y max. Entonces, ¿qué le digo? Entonces, oferta, background, color, no sé, amarillo, yellow.
Bien, entonces tengo acá mi media query de dos tamaños, entonces voy reduciendo. Recuerden que tengo que llegar a menos de 800, o sea, como máximo 800 y hasta 600 nomás. Entonces ahí lo tengo en amarillo y cuando hago algo menos de 600 se vuelve al color que tenía original. Entonces entre 800 y 600. Y ahí tengo la combinación de media query entre dos tamaños. Bien, la palabra es and, es la unión, quiere decir y. Esto y esto se une. Bien, ahora lo que veremos es el shorthand o snippet, o sería, o sea, el método corto para aplicar media queries, porque siempre tenemos que escribir, si no, la arroba, los paréntesis, todo, entonces para hacerlo de una forma más rápida sería esto. Esto ya es una herramienta de Visual Studio que podemos usar. Entonces duplicamos esta última línea también, comentamos la anterior, y a esta le ponemos número 05, y vamos a control clic para que nos cree el archivo. Bien, ahí lo tenemos. Entonces yo voy a dejar copiado acá un comentario, ahí está, de cómo sería para aplicar este trabajo. Bien. Entonces para crear un snippet ustedes tienen que ir a File, no, perdón, tienen que apretar la combinación de las siguientes teclas. A ver si lo pongo acá, Control, Shift y la tecla P, Control Shift P. Si tengo imágenes para mostrarle, bueno, ahí está, más simple imposible, la tecla Control, la tecla Shift y luego la tecla P. Esas tres teclas, Control Shift P. Bien, entonces vamos acá al Visual y hacemos Control Shift P y se nos abre esta herramienta, esta ventanita, y acá tienen que buscar User, pueden poner User Snippets y es exactamente el que sale acá. ¿Ves? Entonces le hacen clic, con dice Preference, Configure User Snippet. Bien, esto es lo que quiero usar. Y acá me dice para qué archivo querés ejecutar. Para JSON, para un archivo CSS, un HTML, y hay diferentes archivos al que le que podemos aplicar estos snippets. En este caso nosotros vamos a elegir CSS porque es nuestro lenguaje que vamos a usar. Entonces en css.json, ahí está. Bien, y este es el snippet. Si quieren poner pausa al video, lo copian. Ustedes quizá van a tener algo o no van a tener nada. Lo que sí les pido que respeten, digamos, después de un comentario, después de lo que esté comentado, crean esto. Tal como está, con las comillas dobles, con las llaves. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Yo le estoy diciendo, estoy creando un media query. Digamos que este sería el nombre que le doy a mi snippet. Se va a llamar media query y la forma de acceder, o sea, su forma corta, se va a hacer escribiendo la letra M y Q, la palabra MQ. Si yo escribo la palabra MQ en un archivo de CSS, fíjense acá, es un archivo CSS, yo pongo MQ, ahí me aparece mi user snippet, o sea, mi snippet de usuario. Una cosa muy buena es que tengan en cuenta que ya que van a crear sus snippets, van a usar snippets, entonces tienen que sincronizar su cuenta. Ahí en la ventanita, el iconito que tiene Visual Studio acá abajo, dice cuenta y ahí le dirá, digamos, que se sincronicen. Y ya en las primeras clases le dije que tienen que tener creado una cuenta en GitHub. Entonces, entonces de esta forma ustedes se sincronizan, ahí sigan las instrucciones que le aparecen. Y todo, digamos, sus configuraciones de su Visual Studio van a estar guardados también en GitHub. Cosa que si algún día formatean la compu o usan otra compu, se compra una compu nueva, lo que sea, no tienen que volver a configurar todo. Directamente sincronizan, se inician sesiones en su Visual Studio y todas las configuraciones, los plugins, todo se instalan y se configuran tal como lo tenían. Entonces es una muy buena práctica porque así ya van trabajando con su snippet. Entonces, y acá en la parte de body, en la propiedad esta de body, lo que le estamos diciendo es que me cree este contenido. Entonces se pone entre llaves y se pone, bueno, créame una arroba media y es lo que va a aparecer. ¿No? Por ejemplo, yo pongo acá MQ, me crea la arroba media. Después también digo, ponerle min width por defecto. ¿Por qué min width? Porque tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestro sitio siempre priorizando la vista de celular, no la vista de escritorio.
Y acá el peso 1 significa que acá mint width va a haber bueno, le pongo dos puntos, un espacio, y acá en peso 1 significa que acá voy a agregar yo un valor. Por eso el cursor queda pulsado ahí para que yo agregue una medida, 600 píxeles, por ejemplo. ¿Ven? Y luego tengo la llave, bien, tengo la llave, y esta barra N, fíjese que una barra invertida, esta barra N, quiere decir que va a ser un enter, o sea, se va a saltar para abajo, ahí se saltó, y lo otro es una barra T. La barra T quiere decir de la tecla tabulación. Cuando yo presione la tecla tabulación, generame otra posición para escribir algo, el peso 2. Entonces, si yo estaba acá y ahora presiono la tecla Tab, ahora voy a borrar todo esto de vuelta para ver cómo funciona. MQ, acá 700 píxeles, lo que sea. Presiono Tab y me lleva acá para poner, por ejemplo, la clase oferta. Y ya tengo listo. Entonces, de esa forma yo me voy ahorrando. Recuerden, la tecla Tab es para la tecla T, perdón, es para referirse cuando yo presiono la tecla Tab, se posiciona acá y acá pongo otra variable y esta n quiere decir que dé un enter, o sea que baje una posición y después de esa posición se ponga la llave. Por eso ya se queda esta llave, perdón. Entonces yo vuelvo a lanzar MQ, fíjese, ya se crea la llave de este costado y la llave de acá abajo. Y ya me deja para poner acá la medida y después presionando la tecla Tab tengo para agregar acá una propia. Entonces de esa forma ustedes crean su snippet y ya no, ya solamente pulsando MQ ya tienen todo el acceso para crear eso. Y así pueden crear diferentes snippets para todos sus gustos, digamos. Entonces guardo todos estos cambios y esto sería lo que corresponde a crear un shorthand para media queries. Vamos a hablar acerca de los tamaños estándares. Ustedes pueden buscar después en diferentes páginas de internet que le van a salir, digamos, cuáles son los tamaños estándares para diferentes pantallas. Yo se los voy a dejar anotadito acá, así tienen también una referencia. Bien, entonces acá comento esto, CS6, crear el archivo y voy acá. Entonces, con un comentario que diga tamaños estándar. Bien, entonces para el celular tenemos el MQ, acá voy a poner mint width de 550 píxeles. Bien, entonces ahí tenemos para celular. Voy a copiar todo esto y hacerme varias copias para modificar. Bien, luego tenemos lo que sería tablet portrait. ¿Qué quiere decir portrait? Hace referencia a la orientación de la pantalla. Portrait. No, acá no me sale. Es el modo retrato, digamos, es la forma que usamos nuestro celular de forma vertical. Y lo otro sería landscape. A ver si tengo. Ahí está, ¿ves? Mejor esta definición. Entonces, cuando ustedes tienen la tablet de la forma vertical, digamos, la forma de parada, podríamos decirle, modo retrato le dicen portrait. Y cuando lo tenemos inclinada sería en forma landscape. Bien, entonces acá hacemos una referencia a una tablet que está en modo portrait. En este caso su matte width va a ser de 768 píxeles. Bien. Y luego tendríamos un landscape y entonces ahí cambiaría, sería 1024 píxeles. También el tamaño de las pantallas de computadoras más antiguas tenía esa región 1024 píxeles. Luego tendríamos la versión laptop o la versión para notebook. Estamos hablando ya de pantallas más nuevas. Estamos hablando de una resolución de 1200 píxeles. 1200 píxeles, estamos hablando de computadoras. Y luego tendríamos lo que vendríamos a llamar alta resolución. Hay muchos más, hay muchas medidas más específicas, pero esto, digamos que serían las medidas más globales, más generales. Después usted, de acuerdo al proyecto, lo van personalizando más.
Bien, y alta resolución tenemos los píxeles de 1600 píxeles y después de eso podemos aumentar otros más, pero bueno, estas serían las medidas estándares y ahí pueden tener como una referencia. De acuerdo al diseño que quieran realizar, ya saben cómo vamos trabajando. Lo que vamos a hacer ahora es lo que sería contenedores responsivos, cómo crear esos contenedores responsive. Entonces vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, copiamos, duplicamos esta línea, le cambiamos el nombre y lo creamos. Control clic, crear fila. Bien, entonces acá lo que vamos a trabajar, ahí tengo ya una clase que se llama, a ver, contenedor responsivo, tengo una clase contenedor responsivo. Bien, entonces vamos a acceder a esa clase, contenedor responsive. Bien, y vamos a poner background color, que sea white, blanco, y vamos a ponerle un width de 1000 píxeles, por ejemplo, y vamos a poner un height de 400 y margin 0 auto. Bien, guardo todos estos cambios, guardo todos los cambios, ahí está. Y tengo acá mi contenedor responsivo, fíjese que esto se desplaza un poco más porque tengo demasiado contenido. Si agrando la pantalla a lo máximo, recién ahí se va viendo bien desplazado. Recuerden que esto que está sobrando es por la imagen que está al fondo. Sí, ya vamos a llegar a esa parte, pero no se preocupen. Estamos hablando ahora si tengo bien distribuido. Pero ¿cuál es el problema con esta vista? Es que cada vez que yo lo voy achicando esta pantalla, puedo ver los controles de acá. No me deja achicar de acá. Vamos a achicar así. Bien, esto cerremos. Está el vicio. Bien, entonces, ¿qué pasa con esto? Ahí está. Voy achicando. Fíjese como tengo con una medida ya fija de 1000 píxeles, ya se va rebalsando, ¿eh? Más allá de que la imagen está al fondo rebalsándose, pero el contenedor mismo también se va rebalsando de la visualización y me está quedando incómodo todo esto. Entonces, ¿cómo hago? Lo que primero que sería es eliminar esa medida fija del width, le saco. Luego tendría que poner un width ya más especificado con porcentaje, de un width hasta el 90%, le voy a decir. Y un max width de 1000 píxeles. Ahora sí, no te pases más de 1000 píxeles, pero hasta, ¿ve? Y ahora fíjense cómo mi contenedor me quedó entre estos dos. Yo, por ejemplo, acá tengo una medida, voy achicando y sigue manteniendo este width al 90%, o sea, no ocupa. Me deja un 5% acá y un 5% acá y no me ocupa todo el ancho, ¿eh? Me va dejando. Y lo agrando y también sigue dejando un 90%, solamente ocupa y deja el resto, ¿ve? Entonces ahí ya tengo un contenedor responsivo, ¿ve? Me va manteniendo esos cambios a medida que voy achicando, ¿no? Y otra forma, o sea, la forma corta también para evitar poner max width y width, una nueva propiedad que se usan ahora, poner directamente width y usar una función que se llama mínimo. Entonces en esta función se le pasa como parámetro cuánto es el valor mínimo, el width que tiene que tener como mínimo el 90%, o sea, hasta el 90%, coma, el segundo parámetro sería los 1000 píxeles, que sería el máximo. Entonces yo voy a comentar estos dos primeros, estos dos anteriores, perdón, y fíjense que tengo exactamente el mismo resultado. ¿Ve? Voy achicando y se mantiene. Voy agrandando y también se mantiene esos 90%. Entonces eso es parte de la función min y también está la función max. Entonces
Entonces de acá ya va sacando, para evitar poner width y max width, uso width con la función min y ya lo tengo un contenedor responsivo. De esta forma sería la que podían implementar ya en los sitios que están haciendo para cuando creen sus contenedores. Generalmente siempre creamos un contenedor que sería el contenedor principal, entonces ya definimos estas propiedades para que tenga ya este comportamiento responsivo. Ahora nos toca ver lo que serían columnas responsives con Flexbox. Entonces vamos acá a nuestro archivo que tenemos, duplicamos estas líneas, comentamos esta, le ponemos clase 8, abrimos, creamos el archivo y ponemos acá. Bien, guardamos todos los cambios, no hay ningún cambio acá, siguen los mismos, las tres columnas. Lo que vamos a hacer es que esto va a ser un cambio. Media query min width en 768, la versión para tablets. Le decimos que tres columnas, que así se llama la clase, tres columnas flex, tenga un display de tipo flex. Bien, y un gap, que es una separación de dos rem. Y a la clase columna le doy un factor de crecimiento flex grow de 1, o sea que tenga un crecimiento de 1. Guardo estos cambios y fíjense, ¿ve? Cuando yo tengo una pantalla de más de 700, bueno, acá voy a activarla para que se vean las medidas. Fíjense ahí arriba, dice 1000 píxeles, 900, 700. O sea, yo estoy teniendo de... Cuando bajo lo de 768, fíjese, estoy en 790, 780, 774. Cuando bajo de 768, se ubican como estaban al comienzo, una abajo de otra. Bien, y cuando no es así, se ubican una al lado de la otra. Recuerden que, bueno, si después ustedes inspeccionan tres columnas flex antes de que tenga esa medida de menos 768, eh, no tiene ninguna propiedad acá aplicada. Ustedes lo pueden ver bien en sus navegadores, no tiene ninguna. Tiene display block y el display block viene porque estos son 3 div, las columnas son 3 div. Bien, entonces, ¿qué está pasando? Que cuando llega ya en la vista tablet, o sea, de más de 768, o sea, 768 para arriba, de 768 para arriba, se aplica ya la vista flex. Recuerden que display flex por defecto es row, así que se ubica uno al lado del otro y una separación interna de de un gap de 2 rem. Bueno. Y flex grow es para que todas tengan el mismo ancho. Entonces tiene un 1 de ancho, uno de ancho, uno de ancho. Bueno, las tres columnas tienen uno de ancho. Bien, entonces eso es la aplicación de columnas responsivas con flex. Y ahora tendríamos el caso de columnas responsivas pero usando grid. Bien, entonces tenemos lo mismo. Por defecto se ubican una abajo de otra, no tienen ninguna propiedad, entonces vamos a crear acá otra hoja de estilo. Y este va a ser el 9. Y voy a control clic para buscarlo, crearlo. Y voy a poner una etiqueta, una propiedad MQ, 768 píxeles también, con la vista tablet. Tres columnas grid, esta es la otra clase. Voy a decir que display sea grid. Y grid template columns, vamos a decir que sea repeat, tres columnas de una fracción cada una. Y un column gap de separación que sea de 2 rem. Guardo todos los cambios. Bien.
Y ahora está acá. Fíjense, no se confundan. Este era columna Flexbox y abajo está el ejemplo, columna Grid. ¿Ven? Y entonces ahí se aplicó. Ahora si yo achico a la vista de celular, por defecto la vista de celular están uno abajo de otro. Y como tengo ahora habilitado para la vista de pantallas grandes, o sea, de pantalla grande uso mid-width, recuerden eso. Entonces ya paso de los 768 y ya se ubican uno al lado del otro, tres columnas. Es lo mismo que Flex, pero en este caso usando Grid. Y de esa forma tenemos también columnas responsivas. Bien, vamos a trabajar sobre imágenes responsivas. Como vimos desde hace rato, tenemos un problema que esta imagen es muy grande y se está pasando, digamos, de mi contenedor. Entonces vamos a trabajar con eso. Vamos a crear una nueva hoja de estilo. Esto va a ser número 10. Control clic para crearla. Y voy a entrar a las propiedades de todas las imágenes, hacer la etiqueta IMG, max width de 100%. Lo decía, tu ancho va a ser del 100%. Guardo todos los cambios y fíjense, ya no tengo ese desplazamiento porque ahora la imagen ocupa exactamente el mismo espacio. Ya no tengo la barra de abajo porque ya toma el ancho que tiene disponible. Y recuerden que la otra propiedad que tenemos que usar, display block, para que cuando yo agregue otro elemento abajo de esa imagen, como un párrafo o lo que fuera, no me dé una separación, porque si no, siempre ahí queda una línea blanquita y como separando. Entonces esto ya lo pueden aplicar tranquilamente a sus globales, sabiendo que de esta forma va a servir para todas las páginas web que estén haciendo. Bien, vamos a la última parte ya, sería formato de imágenes, porque hablamos de que tenemos que manejar diferentes formatos para tener imágenes más livianas. Si vamos acá a la carpeta de imágenes, tenemos diferentes formatos. Aparte del JPG, tenemos AVIF y WebP. Estos formatos son nuevos y en el caso de AVIF sería el formato más liviano y WebP es un formato que es un poco más pesado, pero no tan pesado como JPG. Entonces tenemos JPG con una imagen pesada, Web con una versión reducida con la misma calidad, pero con menos peso, y AVIF una imagen totalmente súper liviana con la misma calidad. Entonces, por ahora no lo soportan muchos navegadores, pero entonces vamos a ver cómo se puede agregar ese diferentes tipos de imágenes. Entonces, en formatos modernos, estoy ya trabajando en el HTML solamente, vamos a usar la etiqueta Picture y acá dentro de esta etiqueta vamos a usar Source para decirle que su srset, su propia srset, y acá si le mandamos que venga de la carpeta img barra imagen avif, donde está imagen avif. Bien, su type sea imagen avif. ¿Qué tipo de archivo tenemos? Puedo hacer una clonación y acá cambiarle, en vez de que venga de avif sea de webp, y en vez de avif sea webp. Bien, y si no encuentra, o sea, si el navegador no es compatible ni con Avis ni con web, entonces por último que cargue la etiqueta, esto puedo copiar, cargue la etiqueta IMG que teníamos por defecto. Bien. Pero otra cosa que le puedo hacer para mejorar esta etiqueta IMG, agregarle una propiedad nueva que se llama loading, y le digo que sea lazy. ¿Qué quiere decir lazy? O sea, que demore. O sea, la carga de esa imagen se cargue solamente cuando yo ya esté bajando la página y estoy llegando a esa zona, y recién cuando estoy llegando cerca de esa zona recién se descargue. Esto hace que mi página se cargue mucho más rápido porque yo primero voy a ver, por ejemplo, el título y hasta que yo llegue abajo recién se va a cargar la parte de la imagen. Entonces esta es la propiedad lazy, le va a servir un montón. Entonces guardo los cambios. Y ahora fíjense, voy bajando y recién, bueno, se cargó la página. ¿Eso cómo puedo saber yo esas cosas? Bien, primero que nada voy a ir hasta arriba. Y voy acá, estamos usando las herramientas de desarrollo. Vamos agarrando un poquito más. Y acá tengo todas las consultas que se van haciendo a mi página, todos los archivos que se van descargando, subiendo, etcétera. Entonces, primero que nada voy a eliminar todo. Primero, para no confundirme, esta imagen responsive, lo voy a comentar y voy a volver a ejecutar todo
lanzo todo de nuevo. Fíjense que acá no me aparece nada descargado. Estoy usando la página y no me aparece nada descargado. Voy bajando. Y recién acá, cuando estoy llegando cerca, me aparece recién imagen AVIF. Y ahora sí se va a ver la imagen. Ahora está, ¿ves? Entonces ya solo detecta cuando llega esa imagen pesa 297 bytes. Si yo voy a ver cuánto pesan cada una, a ver, esto lo voy a abrir, Open en File Explorer. Tengo esas imágenes. A ver, la JPG pesa, la imagen JPG pesa 483 kilobytes. Y la misma, pero en formato AVIF, pesa 18,1 kilobytes. ¿Ve? De 400 a 18. Y en web pesa 58, ¿eh? Entonces esta es un tamaño medio y esto es un tamaño súper comprimido, AVIF. Como le digo, es un formato nuevo, no es compatible con todos los navegadores, por eso le damos las tres opciones. Entonces, y acá en este caso, el navegador me cargó solamente la versión AVIF porque este Google Chrome sí soporta este formato. Entonces, hasta acá llegamos con todo lo que vendría a ser el diseño mobile, la teoría. Después, más adelante veríamos este SRC, que es para otro tipo para descargar diferentes tamaños de imágenes para diferentes pantallas, pero por el momento con lo que ya estamos viendo, podemos trabajar tranquilamente y modificar nuestro e-commerce que estamos realizando y cambiarle por el diseño para pantallas más pequeñas porque por defecto hicimos el tamaño para PC, digamos. Entonces, bueno, después ese sería un trabajo de cambiar esas medidas. Cualquier duda, estamos en contacto y no se olviden de practicar mucho, que eso va a ser la diferencia en que ustedes sepan cada día programar mejor.